Hoy vamos a hablar de la estructura de las epístolas de Pablo, y esto incluye las salutaciones, la acción de gracia. Quería enfatizar la estructura de las epístolas de Pablo porque muchas veces nosotros no le ponemos atención al hecho de que cada epístola o cada carta, la palabra epístola es simplemente una palabra técnica por decir carta, una carta del apóstol Pablo. No pensamos en el planeamiento de esas cartas, el pensamiento, el orden, la organización. Muchos de nosotros operamos con la idea de que Dios desde el cielo envió un mensaje, lo plantó en la cabeza de Pablo y él empezó a escribir así a ciegas. Pero cuando estudiamos las epístolas vemos que tiene una estructura particular, una estructura que parece a la estructura de otras cartas, otras epístolas de la antigüedad. En otras palabras, que él está usando una forma, está usando una estructura que ya existía. Y no solo la usa, sino que la adapta también, la cambia. Algunas cosas son semejantes, algunas cosas son diferentes, pero tiene una estructura que se puede reconocer, se nota, right? Así como el saludo. Cuando Pablo dice charis, gracia, right? Gracia y paz. Charis, la palabra griega charis, es muy semejante a la palabra griega que usaban los paganos, chairein, que era simplemente saludos, regocijo, hello, ¿verdad? Así que los griegos decían chairein cuando escribían su epístola, y Pablo dice charis, gracia. Así que él ha convertido un saludo pagano o secular en algo cristiano. Right? Incluye paz, que viene, claro, del hebreo shalom, que tiene sus tradiciones en Israel. Así que hay una combinación de saludos cristianos y hebreos en Pablo. Eso es una adaptación. Pablo sabemos que sabía mucho lenguaje, por lo menos claramente hebreo, claramente arameo, pero aún así, todas sus epístolas fueron escritas en griego. Right? ¿Por qué? Porque la población a quien se dirigía era una población que hablaba griego. Right? Así que vemos una persona que con facilidad se expresaba en griego, aunque el estilo algunas veces, si uno lo estudia bien, parece hebreo. Es como cuando una persona habla español o habla inglés y su primer lenguaje es español, que alguna vez el orden de las palabras es español, aunque sean las palabras en inglés. Pablo hace eso algunas veces, así que se nota que él es bilingüe o trilingüe o quién sabe cuántos lenguajes sabe. Así que una persona educada, y Pablo usa esa educación, esa preparación para escribir sus cartas. Y tienen su propia estructura. Así que vamos a mirar esas estructuras, esa organización, a ver qué podemos aprender acerca de lo que no solamente quiere decir, sino cómo lo quiere decir. ¿Right? Notaremos que hay acción de gracias en las epístolas. No todas son iguales. Y hasta una epístola le falta una acción de gracia. ¿Right? Así que puede ser que esto nos aclare un poco más lo que Pablo estaba pensando. Notamos también que Pablo, que cuando escribió una carta, normalmente no la escribía. Tenía otra persona que la escribía, right? Un secretario. Le dictaba las palabras. Y algunas veces vemos que Pablo toma el bolígrafo, por decirlo así, la pluma, y pone su signatura, su firma, o añade algo. ¿Right? Por ejemplo, con los Gálatas, Pablo está sumamente enojado con los Gálatas, está desilusionado con ellos. Y él está dictando esta epístola. Imagino el secretario mirando, diciendo, está bien enfogonado el apóstol. Y después Pablo agarra la pluma y dice, mire en qué grande mano yo escribo. Right? Como diciendo, subrayando su punto. Así que una persona que tenía personas con él que le ayudaban, escribían por él, él también participaba, tenía compañeros, algunas de las epístolas cuando las envía a nombre no solamente de él, sino de Timoteo o Silvano o quien sea. Hay personas que están con él. Hay compañeros que él menciona que conoce.
Por ejemplo, cuando él le escribe a los romanos, él manda saludos. Mira, salude a fulano, salude a fulana, saludes. ¿Por qué? Bueno, en ese caso, los romanos no conocen a Pablo. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Así que cuando él está escribiéndole una epístola, una de las formas en que uno puede tener confianza con o quiere que la persona tenga confianza con uno, es decir, mire, yo conozco a cierta persona, ¿verdad? Quizás no me conocen a mí, pero yo conozco a Moisés. Y si ustedes conocen a Moisés, saben que es buena persona, bueno, sabrán que yo quizás soy buena persona también. Así es que Pablo se comunica algunas veces con las personas al otro lado de la epístola. Así que uno puede aprender bastante de la organización, del contenido, del estilo de estas epístolas. Revela algo acerca de su pensamiento, sus relaciones, su trabajo. No son simplemente epístolas teológicas, donde lo que uno hace es, bueno, yo quiero saber algo acerca de la doctrina de la Trinidad, o quiero saber algo acerca de la deidad de Jesucristo, o qué es lo que Pablo dice de la iglesia. Y es claro que Pablo comparte todo eso, pero lo hace en el contexto donde se está dirigiendo a problemas actuales en las iglesias. Así que él no hablaría de la resurrección si no hubieran preguntas acerca de la resurrección. No hablaría de matrimonios o de comida ofrecida a los ídolos o demonios o de la segunda venida. De nada de eso hubiera hablado Pablo si no hubieran preguntas en las iglesias, si no hubieran asuntos o problemas que se enfrentaban los cristianos, varios que habían. Vemos también su relación con los judíos y los gentiles. Algunas veces habían conflictos, disensiones. Pablo se tenía que defender. Es interesante que nosotros tenemos a Pablo como si fuera un héroe, que todo el mundo lo respetaba, que él podía sanar, predicaba, la gente se convertía, olvídese. Y ignoramos el hecho de que Pablo muchas veces está defendiendo su apostolado, defendiendo su autoridad. En otras palabras, que no todo el mundo lo miraba a él y decía, oh, es un héroe de la fe. Al contrario, mira, parece que no es tan elocuente, no tiene buen habla, por decirlo así. Y sabemos eso, ¿por qué? Porque Pablo lo menciona. Yo no vengo a hablar con palabras llenas de sabiduría, sino con poder. ¿Ves? Así que vemos Pablo combatiendo contra acusaciones, actitudes malas, ataques, preguntas acerca de su autoridad, preguntas acerca de su misión, su identidad. Era sospechoso para muchos, ¿verdad? Porque imagínense los judíos. Ahí hay un judío, Pablo, que se convirtió a Cristo y ahora está diciéndole a los judíos que abandonen la ley. Un rumor así te mete en problemas en Jerusalén y en Israel, donde esas cosas, esas tradiciones y las escrituras son tan y tan importantes. Así que vemos los problemas en que Pablo se encuentra y sus defensas. Ahora, lamentablemente, no tenemos las epístolas o los rumores de los demás. Solo lo leemos a través de Pablo. Así que tenemos la perspectiva de Pablo. Uno puede pensar, por ejemplo, cuando Pablo está defendiendo que los cristianos gentiles no se tienen que circuncidar, como los judíos. Es bien fácil uno mirar al Antiguo Testamento y apuntar a 2 o 3 versículos que digan, pero la palabra dice que se tiene que circuncidar. ¿Cómo tú puedes decir que no? Si la palabra lo dice ahí y está ahí desde el principio cuando Dios se encontró con Abraham. Y solo sabemos que Pablo tuvo que responder con un argumento teológico usando el Antiguo Testamento también. Pero no sabemos exactamente cómo fue que ellos formaron sus argumentos. Solo sabemos que ellos estaban basando sus argumentos sobre la Biblia. Y eso es importante, ¿verdad? Porque pensamos que solo los cristianos buenos usan la Biblia. Todo el mundo puede usar la Biblia. La Biblia lo usa todos y las iglesias se separan por uso de la Biblia. Imagínense, si sucedía en los días de Pablo, ¿cuánto más va a suceder en nuestros días? Si hubieron disensiones
y escándalo en los días de Pablo, ¿cuánto más van a haber en nuestros días? Así que Pablo, con sus epístolas, su estructura, su estilo, su contenido, todo eso nos provee un modelo realista para saber cómo es que nosotros debemos negociar todo esto. Hay una parte ahí donde habla acerca de la fornicación y de un miembro de la iglesia en Corinto que está en una relación con su madrastra, ¿right? Y los corintios habían tolerado eso. Y él dice, échalo fuera, échalo fuera. Para que su cuerpo sea destruido, pero sea salvado en el último día. Aún así, un escándalo así, que es un escándalo, Pablo quiere su redención. Pero lo interesante de eso es que en ese contexto, Pablo hace una distinción. El cristiano juzga a los otros cristianos. El cristiano juzga a la persona que se dice ser hermano. Si se dice ser hermano o hermana y no se porta como hermano o hermana, entonces es un problema. Pero una persona del mundo que no se porte como un hermano o no tenga valores cristianos, Pablo dice, eso no me preocupa a mí. Dios se encarga de eso. Y es una actitud muy distinta a la nuestra, que muchas veces nosotros pensamos que nuestros valores, nuestra moralidad es para el mundo también. Y si no están de acuerdo con eso, pues están mal. Pues sí, están mal, pero uno tiene que preocuparse de aquellos que están adentro. ¿Right? Mire la vida de aquellos, la moralidad, los valores de aquellos que se dicen ser hermanos. Como hablamos con el libro Apocalipsis, todo eso del juicio y de las plagas y las trompetas y los sellos, todo ese mensaje no es para el mundo, es para el cristiano. Así que tenemos un modelo tremendo aquí. Solo quería dar una introducción pequeña, que me tomó 20 minutos yo creo, para por lo menos darle un adiestramiento de lo que estamos pensando. Y de nuevo, no es que no hayan pensamientos teológicos, los hay, pero están atados, vinculados a la situación histórica y cultural del apóstol en sus iglesias. Ok, la estructura de las epístolas de Pablo, ya saben, hay 13 epístolas de Pablo, no vamos a cubrirlas todas, solo he elegido unas 6 o 7 para dar una introducción. Y vamos a hablar del hecho de que son construidas con un propósito, y cuando uno escribe con un propósito, uno piensa en lo que va a decir, uno lo planea y uno lo organiza de cierta forma. Y Pablo usaba todas las herramientas retóricas disponibles a él, ¿verdad? Habla de una forma directa algunas veces. Habla con mucho cariño algunas veces. Habla de una forma regañosa, quiere regañar algunas veces. También podríamos decir, usa ironía. Dice una cosa, pero lo que está enfatizando es otra cosa. ¿Right? Como nosotros algunas veces. ¿Right? Pues si quiere irte al mundo, pues vaya al mundo. O por ejemplo, cuando los corintios estaban divididos y algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y algunos decían, yo soy de Cristo. Estoy seguro que lo que estaban diciendo lo decían con arrogancia. Yo soy de Cristo. Y eso no cuenta tampoco. Tú no eres mejor que los demás. Así que vemos todo tipo de retórica y género en estas epístolas, tanto de Pablo como de los hermanos. Vamos a ver el propósito de estas epístolas. Ok, comenzamos. La salutación o el saludo, como Pablo comienza cada epístola, claro, tiene un saludo. Está dirigida a una persona, a una congregación o a varias congregaciones, ¿verdad? Porque cuando Pablo le escribe a los Gálatas, son varias iglesias. A los Corintios es una iglesia. A Timoteo es una persona, ¿right? Pero hay un saludo. Algunos de los saludos o las salutaciones son sencillas y directas. ¿Right? No elabora bastante. Aquí está un ejemplo. Primera Tesalonicenses. A Tesalonicenses, Pablo escribe, y dicho sea de paso, Tesalonicenses es la primera epístola, no solo de Pablo, sino el primer escrito del Nuevo Testamento entero. ¿Okay?
En otras palabras, si quieres saber lo primero que fue escrito, por lo menos de la evidencia que ha sobrevivido, es Primera Tesalonicenses. No son los evangelios, no es el libro de Romanos tan importante que es, no es el libro Apocalipsis ni Hebreos. El libro de los Hechos es Primera Tesalonicenses. ¿Okay? Imagínense, los evangelios que son tan centrales, fundamentales e importantes, no fueron escritos hasta después de la muerte de Pablo. Imagínense eso. Ahora, no es que las iglesias no sabían nada del evangelio. Claro, sabían del evangelio. Estaban las tradiciones orales, compartían la historia de Jesucristo, etcétera. Pero en cuanto a algo escrito dejado, esos evangelios no vinieron a existir hasta después de la muerte de Pablo. Así que Primera Tesalonicenses, primera epístola, notamos esta primera epístola no habla de justificación por la fe, como hace en Gálatas o como hace en el libro de Romanos. No habla de comida ofrecida a los ídolos, como hace en Primera Corintios. En otras palabras, las cosas que escoge Pablo para tratar en esta epístola reflejan la situación de los tesalonicenses. Y esta fue una de las primeras epístolas. Escribe Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, Silvano y Timoteo, esos tres fueron agentes en fundar esta iglesia. Si leen el libro de los Hechos, ven que ellos tres estaban ahí, fundaron la iglesia en Tesalónica y hubo tanta persecución que tuvo que huir Pablo y ahora estaba escribiéndoles esta epístola. Así que noten, cuando lea cualquier epístola, a quién le escribe. Si hay una persona, dos personas, tres personas, son compañeros. Segunda Tesalonicenses 1:1 es, claro, la segunda epístola a esa congregación. La salutación es igual. Viene de los tres y es a la iglesia en Tesalónica. Filemón. La epístola más corta de Pablo, solo un capítulo. Uno hojeando la Biblia puede no verla. Pablo se introduce de esa forma. Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahora, cuando él habla de prisionero de Jesucristo, se refiere al hecho que se encuentra encarcelado cuando está escribiendo esta epístola. No nos dice exactamente dónde estaba. Sabemos que habían cárceles en Roma, en Éfeso, en Cesarea, pero él no indica cuál. Pero sí dice que es prisionero de Jesucristo. La epístola a los filipenses también la escribe mientras está en la prisión. La epístola a los colosenses también está en la prisión. Y no solamente está en la prisión Pablo, cuando le escribe a Colosas, Epafras está en la cárcel con él, y Epafras fue la persona que fundó la iglesia de Colosas. Así que él está ahí en la cárcel con el pastor de la iglesia a que le escribe. Así que, de nuevo, estos detalles son interesantes para compararlos con nuestro contexto histórico. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, así que Timoteo está con él, al amado Filemón. Y esto es una epístola, como vamos a ver más adelante, bien diplomática. ¿Por qué? Porque lo que había sucedido es que Onésimo, el esclavo de Filemón, se había escapado. Huyó de su jefe, de su dueño, y esas cosas son costosas, eso es ilegal. Se encuentra con Pablo y a través de Pablo se convierte al cristianismo. Onésimo, el esclavo, se convierte a Cristo. Ayuda a Pablo y Pablo ahora decide devolverlo a Filemón, su dueño. Y escribe una carta muy diplomática, básicamente rogando y en verdad demandando, porque Pablo es como una persona que habla de una forma bien blandita, pero tiene un big stick, right? Como dicen, tienen un palo grande, y le dice básicamente, mire, recíbelo, ahora trátalo como un hermano. Y si le ha costado algo,
cóbralo a mí, me lo cobras. Right? Y no solo eso, después de escribir esta epístola diciendo recíbelo, etcétera, dice, y prepárame un cuarto porque yo voy a visitarte. Como quien dice, yo voy a ir a averiguar si en verdad lo ha recibido bien como un hermano. Y Filemón no era simplemente un dueño, quizás uno se imagina que si era un dueño de esclavo, una persona horrible. La iglesia se reunía en su casa, la casa de Filemón. Así que es una persona no simplemente que era dueño de esclavo, sino que era una persona que hospedaba la iglesia. Se reunían ahí. Ok, so Filemón, colaborador nuestro. Cuando Pablo habla de colaborador, está hablando de un hermano o una hermana en el ministerio que le ayuda. Y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Ahora note, Apia, puede ser que Apia sea la esposa de Filemón y Arquipo el hijo. O sea, es una posibilidad. Cuando se reunían en la casa, claro, estaba el esposo, la esposa, si habían hijos, estaban ahí también. Pero la verdad, Pablo no dice específicamente quiénes son. Deducimos eso simplemente por el hecho de que están juntos ahí. Si no, pues entonces Apia y Arquipo tienen que ser simplemente compañeros en el ministerio. Pero sin embargo, vemos que Pablo, cuando está dirigiendo estos pensamientos, está hablando no solamente a Filemón, sino a líderes en la iglesia y a la iglesia entera y a la iglesia que está en su casa. En otras palabras, que este asunto de Onésimo y de la fuga y el retorno es un asunto ahora que toda la iglesia la sabe. Y nosotros sabemos muy bien que cuando hay testigos a lo que vamos a hacer, es muy diferente a cuando estamos solos. ¿Right? Así que hay una responsabilidad inmensa. Y encima de eso, Pablo dice, yo voy a ir a visitarte, prepárame un cuarto. Pero aquí tenemos, y todo eso del saludo. Uno lo puede notar, tantos detalles interesantes. Ok, sencilla y directa. Algunas veces la salutación es elaborada y repleta de lenguaje teológico. Note que con los tesalonicenses y Filemón, Pablo no tenía que decir mucho. Ellos lo conocían, él los conocía a ellos. No había, no era un misterio, nada de su ministerio, de su mensaje. Estas cosas eran claras. Pero con los romanos, de nuevo, Pablo no fundó la iglesia en Roma. Es más, cuando uno lee el libro de los Hechos, todo el mundo aquí sabe, me imagino, que Pablo fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Que fue la persona que Dios usó para regar el evangelio a las naciones. Interesantemente, en el libro de los Hechos, aunque Pablo es el apóstol de los gentiles, el primer gentil no es convertido por Pablo. ¿Right? Eso viene siendo con Filipe. ¿Right? Y cuando llega a Roma, que para Pablo Roma era los fines del mundo, ¿right? Llega a Roma bajo arresto, ¿right? ¿Y qué encuentra allí? Cristianos. Ya hay cristianos en Roma. Así que es como quien dice, aquí está el evangelista, el misionero Pablo, right? Esparciendo el evangelio, apóstol de los gentiles, pero el evangelio va más rápido que él y llega a Roma antes que él llegue. Right? Así que ya hay cristianos ahí. Y Pablo, como vamos a ver más adelante, quiere visitar a Roma. No ha tenido la oportunidad de visitar a Roma. ¿Por qué? Porque ha tomado tanto tiempo sembrando semillas donde Cristo no ha sido nombrado, que no tuvo la oportunidad de ir a Roma. Ahora tiene la oportunidad. ¿Pero por qué tiene la oportunidad? Ellos ya tienen el evangelio. Bueno, porque Pablo va a ir o quiere ir a España. Ahí entramos nosotros, todos los descendientes de los españoles que vinieron al Nuevo Mundo. Pablo quiere ir a España a sembrar semillas allá. Right? Así que con Roma no es que él va allí a predicar el evangelio para que se conviertan. Va allí para
transmitir su mensaje. Este es mi ministerio, este es mi mensaje, esto es lo que yo hago para que me conozcan, ¿right? Pero también para que me apoyen y me envíen a España. Ahora, históricamente no sabemos si Pablo llegó a España. La Biblia no dice nada acerca de eso. Sabemos que, claro, llegó tarde que temprano a esos lugares, pero en el Nuevo Testamento no hay evidencia de que pudo llevarse a cabo esa misión. Pero sí vemos ese anhelo. Así que antes de ir a Roma, les envía esta epístola. Y claro, había muchos rumores acerca de Pablo. De nuevo, nosotros lo pensamos que él es un héroe, que no hay problemas con él, que todo el mundo creía lo que decía, pero en cada momento vemos que se tiene que defender. Y el libro de Romanos es como decir, aquí está mi resumen teológico. Esto es lo que yo pienso. Esta es mi misión. Esto es lo que yo pienso de los judíos, lo que yo pienso de los gentiles. Esto es lo que Cristo es. Esta es la relación entre Jesús y las tradiciones, para que ellos tengan una perspectiva clara de su visión y su misión. ¿Okay? Así que esto no es simplemente que Pablo habla de fe y de la ley. Él lo está haciendo con un propósito, para que me conozcan a mí y conozcan el mensaje. ¿Okay? Es una cosa cuando uno ya ha escuchado a un maestro varias veces. Uno desarrolla una confianza con ese maestro, esa maestra. Y cuando lo escucha, no tiene que decir mucho. Saludos, yo soy fulano de tal. Y todo el mundo, amén, qué bueno, volvió. Right? Pero con una persona nueva, todo el mundo está así. Vamos a ver qué tiene que decir el hermano o la hermana, a ver qué babas va a hablar. Pues con Pablo, se tenía que explicar. Y eso es lo que la epístola a los romanos hace. Y cuando da la salutación, cuando los saluda, la introducción, los primeros 7 versículos, contiene básicamente un resumen de su llamado y del evangelio que él predica. Y claro, la epístola entera. Así que aquí están algunos de los detalles. Incluye su llamado. Y voy a leer estos versículos para que tengan el sabor, pero los anoté aquí simplemente para que los tenga. Habla de su llamado, habla del evangelio, habla de los profetas, habla del Hijo de Dios, habla del linaje de David, del Hijo de Dios. Algo importante para quienes, para los judíos. Los profetas, ¿para quiénes? Para los judíos. Del gracia y el apostolado y también la obediencia de la fe. Y parte de esa obediencia de la fe tiene que ver con las naciones que van a obedecer la fe. Así que en esta introducción, este saludo teológico, hay detalles no solamente de su vida, su ministerio, sino de su misión a los judíos y los gentiles, que es algo que va a tratar en esta epístola, un balance entre los dos desde el principio hasta el fin. ¿Right? Porque una de las cosas que sí sabemos a través de la historia es que habían judíos, muchos judíos en Roma, y habían judíos cristianos en Roma. Y es más, según la historia, sabemos que uno de los emperadores echó fuera los judíos. ¿Por qué? De la ciudad. Los echó fuera. ¿Por qué? Por el problema que hubo acerca de la predicación de Cristo. Hubo conflicto entre los judíos tradicionales y los judíos cristianos que estaban predicando. Ahora, para un emperador romano pagano, para él esos son judíos locos peleando, y los echó de Roma. Right? Así que este es el lugar a que Pablo le escribe a personas que están en esa ciudad y tienen una historia y hay perspectivas acerca de los judíos y las tradiciones, y por eso involucra tanto acerca de el lugar del judío en el plan de Dios, tanto como el gentil. Right? Ok, voy a leer, si quieren escuchar o seguirlo, solo para que tengan de nuevo el sabor de Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Note, no hubiera tenido que decir llamado a ser apóstol y apartado si fuese algo muy corriente que todo el mundo lo sabía. Tenía que mencionarlo. Que él había prometido antes de sus
por sus profetas en las santas escrituras, hablando del evangelio. Así que el evangelio está conectado a las tradiciones de Israel. Right? Tiene un trasfondo bíblico. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿No? Te incluye no solamente el Antiguo Testamento, su ministerio, su apostolado, el Hijo de Dios y también su resurrección. Y solo estamos en versículo 4. Tanta teología. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Note que comienza con las tradiciones de Israel, right? Con los profetas, con el Antiguo Testamento, prometido y cumplido con su Hijo, pero el propósito es para la obediencia de la fe de los gentiles. En otras palabras, hay una relación entre la historia de los judíos y de los gentiles en el plan cósmico de Dios. No es que ya los judíos no sirven o que los gentiles son lo más importante. Los gentiles son deudores a los judíos en el esquema de Pablo. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras, entre los romanos habían gentiles, right, que conocieron acerca de Jesús, que ahora forman parte de la historia de Israel. Cada cristiano es parte de esa historia que lo lleva a las tradiciones hebreas. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios es una forma de decir cristiano. Amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Note que por fin dice gracia y paz a vosotros, después de esa elaboración teológica. Y uno puede ver que él va a desarrollar estos pensamientos en la epístola entera. Así que de nuevo, la salutación puede ser sencilla, directa, o elaborada y repleta de lenguaje teológico. El saludo también puede ser contencioso, right? Pablo no estaba de buen humor siempre, no era payaso siempre sonriéndose. Algunas veces se enojaba. El mejor ejemplo, el ejemplo clásico, claro, es Gálatas. Note y escribí en letras mayúsculas para énfasis lo que Pablo está diciendo en este saludo. Dice, Pablo, apóstol. No decir llamado a ser apóstol, escogido a ser apóstol. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La persona que llamó a Pablo fue la misma persona que resucitó a su hijo de los muertos. Esto es fuerte. Estos son puños. ¿Right? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y note que esta epístola no era simplemente para una iglesia, eran para varias. Habían varias iglesias. Así que varias están recibiendo este enojo de Pablo. Y es porque habían aquellos, como les mencioné, y vemos ejemplo en varias epístolas, que estaban desafiando a Pablo, su ministerio, lo estaban atacando, lo estaban menospreciando, estaban diciendo, ese se recomienda a él mismo, o él no tiene cartas de recomendación, o él mismo se llamó, que nadie lo invitó a hacer lo que está haciendo. Estas son ideas suyas. ¿Eh? Y él está diciendo, no. Dios me llamó. No fue ningún hombre o a través de ningún hombre, sino el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos es la persona que me ha llamado. ¿Eh? Y de nuevo quisiera leer estos versículos para que por lo menos tengan el sabor. De nuevo, Pablo está bien enojado aquí. ¿Okay? Y de nuevo,
está dictando esto, está hablando esto y alguien lo está escribiendo. Imagínate la persona escribiendo esto pensando, válgame, Pablo sí está enojado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Note que repite esa frase. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por si acaso alguien dudara, él siempre ha amado la iglesia, siempre ha sido amigo de los gentiles. No, lo contrario es la verdad. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Note, aquellos que están combatiendo con Pablo son celosos, son personas celosas por las tradiciones. Él está diciendo básicamente, yo aún más, más. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, que él no buscó la aprobación de cualquier persona, de cualquier ser humano. Fue Dios que lo apartó a él, que lo llamó a él y no tuvo que recibir recomendaciones de nadie. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y note que ser apóstol es gran cosa. Apóstol es una persona que anduvo con Jesucristo, pescaba con Jesucristo, estuvo ahí cuando hizo los milagros. Y él dice, yo ni fui allá, ni ellos pudieron aprobar esto. Esto fue completamente un plan de Dios. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y note, Pedro, claro, era importante. Pedro es el apóstol que se menciona más en los evangelios. Sin embargo, Pedro va a ser la misma persona en el capítulo 2 que Pablo va a confrontar. Y básicamente va a ser un ejemplo público de él con esa confrontación. No es tampoco que Pablo también tenía gran respeto por Pedro y tenía que recibir su aprobación. Es lo contrario. Ok. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Imagínense eso, el mismo hermano de Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Okay. Básicamente en este capítulo él elabora un poco más su biografía. Right? Y esto va a forma la base por lo que va a decir más adelante en esta epístola, que lo desarrolla de nuevo con gran pasión y podríamos decir enojo por lo que está sucediendo en la iglesia. Así que de nuevo el saludo revela algo del tono de que va a venir en la epístola. Ok, la oración inicial. Tenemos el saludo de las epístolas y después la oración inicial. Viene en forma de acción de gracias o bendición. O sea que comienza Pablo diciendo, doy gracias a Dios o bendecimos a Dios, damos gracias a Dios, bendigo a Dios. Aquí tenemos 2 ejemplos. Primera Tesalonicenses, volviendo de nuevo a esa epístola que fue la primera. Y no quiero leerlo para que tengan el sabor de la acción de gracias. Y notarán que cada acción de gracia que encontramos es un poco diferente. Y menciona detalles y temas diferentes. Y son detalles y temas que son para ser desarrollados en esa epístola en particular. Así que uno puede aprender mucho de estas
estos ejemplos de acciones de gracia. No es como nosotros que nos piden en la iglesia, mira, venga a dar gracias por la ofrenda y uno da, gracias Señor, bendígalo, úsalo, etcétera. Es mucho más organizado, es casi como si fuese una agenda de lo que va a tratar. Ok, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 10. De nuevo, oigan la letra para tener el sabor. Y de nuevo, como viene de 3 personas, esta epístola usa el plural. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Y note que menciona fe, amor y esperanza. Son 3 palabras que van a ocurrir repetidamente en la epístola. Así que no fueron palabras que él las tiró hacia afuera por decirlas. Son ideas que él va a tocar y repetir en la epístola. Da gracia porque conoce su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Note que esa es la forma original de compartir el evangelio. Era ser ejemplo, ser imitador. No es como hoy en día que uno dice, bueno, te voy a dar una Biblia, venga a la iglesia, vea este programa para adiestrarlo, a discipularlo. Esos son buenos métodos. Pero el método original era, imítenme a mí. Right? Imítenme a mí. Imagínense, yo lo he dicho varias veces, siempre me suena jocoso. Todo el mundo dice, no me mire a mí. Mire a la cruz, mire a Cristo, no me mire a mí. Que si me mira a mí va a faltar, va a fallar, te va a desviar. Pablo decía lo opuesto. Míreme a mí. Right? Y no solo ellos, los tesalonicenses, fueron imitadores de Pablo y de Jesús, sino otros imitaban también a los tesalonicenses. Así que es la forma original de evangelizar. Ejemplo. Si quiere un programa efectivo de que la iglesia crezca, sean buen ejemplos. Ok. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Y si notamos en el libro de los Hechos, vemos que hubo gran conflicto y persecución en Tesalónica cuando Pablo predicaba el evangelio. Y hasta tuvo que salir huyendo por la aflicción. Y en ese contexto es que recibieron el evangelio. Y note la palabra tribulación, es una palabra que también se usa en el libro de Apocalipsis, es la misma palabra griega. Y el sentir aquí en el Nuevo Testamento es que el evangelio se recibe y las iglesias nacen y crecen y se desarrollan en medio de persecución, aflicción y tribulación. Con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Note, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque el ejemplo habla. Eso sí es grande. Todo el mundo quiere predicar. Todo el mundo quiere enseñar. Todo el mundo quiere emisora. Sin embargo, el ejemplo está hablando. Yo no tengo que esparcir el evangelio, no tengo que decir nada. Se ve, se nota, es evidente. Note, cuando él menciona Macedonia y Acaya, esas regiones, Macedonia es la región donde se encuentran los filipenses, donde se encuentran los tesalonicenses. Acaya es la región donde se encuentran los corintios. ¿Okay? Así que son regiones más grandes donde se encuentran estas ciudades. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Note, los tesalonicenses no tenían que decir nada. Pablo no tenía que decir nada. Pero otros que observaban su cambio, su comportamiento, esta nueva vida, ellos hablaban. ¿Right? Así es que se esparce el evangelio. Así es que las iglesias crecen y van a traer persecución. ¿Right? Porque eso también vino. No es simplemente que crecieron, fueron afligidos también. Es una lección bien importante para nosotros. No es necesario perder la voz hablando. Ser ejemplo. Otros lo notarán. Es como cuando una persona le cuenta de algo que ha visto, que le encanta, le impresionó, lo comparte. Es por naturaleza, nosotros somos así, ¿verdad? Cuando encontramos algo que nos impresiona, nos gusta, que pensamos que es bueno, brother, eso sí es bueno, mira, debe averiguar aquello. Eso es mucho mejor que yo decir, mira, vengan a verme. ¿Right? Hay que impresionar con nuestro ejemplo, y eso es lo que los tesalonicenses han hecho. Así que Pablo, claro, le da gracias a Dios. Claro que sí le va a dar gracias a Dios por eso. Eso es gran cosa. Eso me hace el trabajo más fácil. ¿Right? Ok. El segundo ejemplo, 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Tenemos otra expresión de acción de gracias. Aquí es más bendición, pero notarán el lenguaje. El lenguaje aquí es muy distinto. Muy distinto. De nuevo, todavía bendice a Dios, pero tiene un tono completamente diferente. Right? Se ve que hay sufrimiento en esta congregación, que hubo sufrimiento. Y no solamente hubo sufrimiento, sino que Pablo mismo ha sufrido. Así que hay una mezcla de consolación y aflicción, consolación y tribulación, en 2 o 3 versículos donde se repiten estas palabras: consolación, tribulación, consolación, aflicción, etcétera. Van a notar la repetición. Note la repetición. Podríamos decir que cuando uno se repite mucho es porque le está poniendo énfasis a algo. Es algo que le toca por dentro, es importante, es emocional. Ok. Capítulo 1, versículo 3 al 7 de 2 Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Note cómo lo introduce. Padre de misericordia y de toda consolación. Eso es lo que demuestra a uno, es que cuando Pablo usa los títulos teológicos de Dios, es con una aplicación. Right? No dijo el Padre de todo gozo, de misericordia. ¿Por qué misericordia es necesaria en este contexto? El Padre de toda consolación. ¿Por qué? Porque consolación es necesaria en este contexto. El cual nos consuela, note la segunda vez que usa esa palabra consolación y ahora consuela, en todas nuestras tribulaciones, otra palabra que se va a repetir, para que podamos también nosotros consolar. Así que Dios nos consuela a nosotros para que nosotros seamos capaces de consolar a otros. A los que están en cualquier tribulación, note, 2 veces ya tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya van casi 6 veces que está mencionando consuelo y consolación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Note que él llama las aflicciones de Cristo. Muchas veces nosotros vemos las persecuciones como algo de afuera, algo que viene del mundo, algo que el enemigo trae. Y no hay duda que hay un aspecto de eso que viene de esos orígenes. Pero esos tiempos duros, esas aflicciones son de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue afligido también. Y si nosotros seguimos a un Cristo afligido, nosotros también seremos afligidos. Así va la lógica. Las aflicciones son de Cristo, igual que las consolaciones. Y él fue perseguido, venció. Nosotros perseguidos, venceremos. Pero si somos atribulados,
tiene un propósito, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahora añade la palabra padecer, que es sufrir. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que ya vieron que con Pablo mencionar que Dios es el Dios de misericordia y de consolación, no los debe sorprender que lo que desarrolla tiene que ver con consuelo y consolación, consuelo y consolación. ¿Por qué? Porque están experimentando, están sufriendo con aflicción, padeciendo, perseguidos. Esto es otra cosa que vemos en el Nuevo Testamento que no es enfatizada por las iglesias. Por eso es que cuando viene aflicción o viene persecuciones o vienen problemas, la gente se alejan de la iglesia, no le interesa eso de ser cristiano. Desde que me convierto a Cristo, las cosas van de mal en peor. Lo que vemos aquí es que eso se espera. Si tú has escogido seguir una persona que fue definida por su aflicción y su muerte, ¿cómo tú vas a esperar otra cosa? Y por eso es Dios de consolación, para consolar y animar y ayudar a uno en medio de eso, para pasar por eso y salir al otro lado. De nuevo, esto es simplemente una bendición que da Pablo y menciona todas estas cosas, y mientras va por la epístola menciona consolación, consolar, afligir, aflicción, tribular, tribulación, etc. ¿Right? Así que vamos a decir, si alguien le dice a usted un día, danos un estudio de una de las epístolas de Pablo, lo primero que uno debe hacer es mirar la acción de gracia. Ahí tiene el plan de la epístola y puede seguir todos los temas en la carta. Y le ayudará, dará un buen estudio. Ok, la función de la acción de gracias, la función. Note primero, establece el tono de la epístola. Establece el tono de la epístola. Ahora note, Gálatas, la epístola de los Gálatas es la única epístola que no tiene una expresión de gratitud. Bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, hay que darle gracias a Dios en todo. Y sí, hay que darle gracias a Dios en todo, pero no por todo. Y Pablo no encuentra por qué darle gracias a Dios acerca de la situación de los Gálatas. Es más, donde se espera la acción de gracias se encuentra otra cosa. Si buscan Gálatas capítulo 1, los primeros 5 versículos, tenemos el saludo de Pablo, la salutación. Después del capítulo 6 es donde esperamos que él diga, doy gracias a Dios o bendecimos a Dios. Pero en vez de decir eso, algo que no falta en las otras epístolas, ¿qué es lo que dice Pablo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Era tan seria la situación que en vez de expresar gratitud, expresa asombro. Tan fácil, tan rápidamente has abandonado el evangelio verdadero. Imagínense, y Pablo está enojado muchas veces con varias iglesias y en todas busca la manera de dar gracias a Dios por algo. Aquí no hay por qué. Y note, si fuese una iglesia quizás no fuese tan serio, pero son varias iglesias. Es como estar a cargo de 3, 4, 5 iglesias y que todas se estén desviando a la misma vez por maestros falsos que han venido a decirle a los cristianos, pues qué bueno que has aceptado a Cristo, ahora te tiene que circuncidar, tiene que guardar el sábado, tiene que hacer esto y aquello para completar la fe. La gente confundida. Problema grande. Imagínense una iglesia de uno que se divide, una iglesia de uno donde hay rumores y es una cosa bien seria, se puede dividir la iglesia, se puede cerrar, quién sabe. Imagínense 2, 3, 4 y tú estés a cargo de esa iglesia. Y lo que hayan rumores y malas enseñanzas. Serio, no hay por qué darle gracias a Dios y va directamente a la instrucción.
La acción de gracias también identifica temas importantes para discutir. Todos los detalles, Pablo, es claro, lo ha pensado bien, porque él va repitiendo las mismas palabras que usó. Y no solo eso, algunas veces usa las palabras en una forma creativa, como vamos a ver cuando lleguemos a la expresión de gracias en 1 Corintios, donde Pablo le da gracia a Dios porque los corintios han sido enriquecidos en palabra y en sabiduría y en los dones. Parece algo bueno, ¿verdad? Yo digo, le doy gracias a Dios por Moisés. Dios lo ha enriquecido con palabra, esa lisonjería que Dios le ha dado. Y después en la epístola lo que hace es criticar palabras y criticar conocimiento y sabiduría, criticar los dones. Right? Así que note, nosotros quizás ni nos atreveríamos a dar gracias así. Doy gracias a Dios porque la hermana, olvida de ella así tremenda. Y es una forma sarcástica. No se atreve, es una falta de respeto. Parece que menos que quiera que Dios baje con un relámpago por eso. Sin embargo, así es exactamente que Pablo usa esta porción en 1 Corintios, donde le da gracia a Dios por varias cosas que los corintios tienen y después va criticándolo. Es como engordar el pavo luego para matarlo. ¿Okay? De nuevo, detalles importantísimos. Hay mucho más que está pasando aquí de lo que notamos. Y esto lo que requiere, claro, es que uno pase tiempo leyendo cuidadosamente estas epístolas varias veces en completo. Si a alguien le envía una carta a usted, uno no lee simplemente la introducción, uno la lee entera para saber de qué se trata. Y nosotros muchas veces no hacemos eso con la Biblia. Leemos una porción, un pasajito, nuestro versículo favorito. Sin embargo, cuando una carta se enviaba para ser leída completamente desde el principio al fin, en voz alta y en público. Pues si es así, va a comunicar algo, leerla enteramente. Así que nosotros también, si nuestro versículo favorito está en Romanos, tomen el tiempo para leer la epístola entera, o en Gálatas, o donde sea. Ok. La importancia del tono de la epístola será leída a las iglesias en voz alta, como ya había dicho. Cuando Pablo escribía una epístola, la enviaba con una persona, un mensajero. Esa persona llegaba con la epístola y era la persona que normalmente no solamente la llevaba, sino podía leerla en voz alta y podía responder a preguntas, interpretar el contenido, como quizás una persona haya recibido instrucciones. Por ejemplo, Pablo me da una epístola a mí y dice, mire, se trata de esto, aquello, lo otro, asegure que entiendan esto y ve. Y uno va. Así que el tono es importante porque uno va a saber con las primeras palabras si hay buenas nuevas o si las noticias son malas. Si Pablo está de buen humor o de mal humor. ¿Okay? La introducción todo lo dice. Es como cuando uno entra en la casa y ve a su esposo o su esposa e inmediatamente, quizás por la mirada, por la cara que tengan, por la forma en que hablen o que haya silencio, comunica algo acerca de lo que pasó ese día. Pues así mismo con las epístolas. Uno lee las epístolas y si dice, doy gracias a Dios por ustedes que han sido ejemplo, etcétera, etcétera, ya sabe que es algo bueno. Si en vez de decir gracias a Dios dice estoy maravillado, estoy asombrado que han amado, ya sabe que va a ser algo malo. Okay? So, el tono. Así que no solo comunica contenido, detalles teológicos, históricos, culturales, sino tono, el tono emocional de la epístola. Y aún Pablo, cuando está enojado con los Gálatas, no es simplemente que está enfogonado y se quiere desquitar. Se siente herido, se siente traicionado, ¿no? Y se expresa como una persona que ha sido traicionada. Una persona traicionada es una persona herida. Y la persona que está herida puede que esa persona haga daño con sus palabras y sus acciones. El cuerpo de la epístola, el cuerpo, donde está la carne de la epístola o la carta de Pablo. Esto es todo entre la salutación y la oración y la conclusión. ¿Okay? So, tenemos
tres partes de las epístolas de Pablo. Todas tienen esas tres partes. La salutación y la oración al principio, oración de gracias. El contenido, donde desarrolla los temas que ha introducido en la introducción. Y después la conclusión. Y es interesante que normalmente los detalles estratégicos se encuentran en la introducción y en la conclusión. ¿Okay? Porque lo demás está desarrollando ya lo que había mencionado al principio o al final. Si alguno quiere saber de los ministerios de Pablo, los compañeros de Pablo, dónde está, dónde estuvo, para dónde va, uno lee todo eso en la conclusión. Los detalles biográficos vienen en la conclusión. Su relación con la iglesia en la introducción. Lo demás por dentro es desarrollar eso en una forma más amplia. El cuerpo es todo en el centro después de la introducción y la conclusión. Refleja las circunstancias actuales, no solo temas teológicos. De nuevo, muchas veces tratamos de las epístolas como si fuesen simplemente libros teológicos, donde uno puede saber acerca de la deidad de Jesús, doctrina del pecado, doctrina de la Trinidad, tantas doctrinas, y claro, de nuevo, están ahí, pero tienen sus raíces en los asuntos pastorales que Pablo tiene que tocar. Así que no son solo temas teológicos. Las circunstancias no se pueden separar de la perspectiva teológica y pastoral de Pablo. ¿Right? Él se está dirigiendo a ellos como pastor, como una persona que en muchas ocasiones fundó la iglesia, es responsable por su nacer de nuevo como ese agente que Dios usa, es responsable por ayudarlos en el discipulado para que crezcan, establecer líderes, está responsable por tantas cosas. Y en estos tiempos ya no había un manual, no había una historia que decía que un gentil que se convierte se tiene que portar de esta manera. No sabían. Estaban acostumbrados a otra cultura completamente. Y no es que no había religión en esos días, había religión. Había muchas religiones. Había muchos templos en la antigüedad. ¿Right? Templos a dioses romanos y griegos. Ellos sabían lo que era un sacrificio. Ellos sabían lo que era comer en comunidad. Ellos sabían lo que era oración, hacer votos y promesas a los dioses. Pero las prácticas que venían con esa devoción eran muy distintas a lo que Pablo ofrecía ahora como un judío que se convirtió. ¿Eh? Por ejemplo, este asunto de ídolos es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque los ídolos estaban donde quiera. ¿Eh? Y para Pablo, una persona madura, con conocimiento, eso no representaba a un Dios que no existía y no le molestaba la conciencia de que hubiesen ídolos por ahí. Y si alguien le daba comida que fue ofrecida a un ídolo y él no sabe, está bien, no hay problema. Pero para algunos cristianos eso sería un problema. Tenemos judíos y tenemos gentiles. Un judío jamás y nunca iba a querer comer, si era un judío fiel, comida ofrecida a un ídolo. Un gentil acostumbrado a eso, quizás pensando no es gran cosa. Y es algo que Pablo tiene que mencionar y hablar acerca de eso y hacer una distinción entre lo que es conocer y lo que es amar a su hermano. Right? Sí, en otras palabras, que cuando Pablo habla de demonios o de ídolos o de matrimonio o de la resurrección, todos esos temas que él toca, los toca porque hay un problema, hay preguntas acerca de esto, hay una práctica que quizás está trayendo conflicto. Otra cosa, un ejemplo, en la antigüedad era costumbre que si iba a la casa de alguien de comer, iban 2 o 3, la persona que era más importante se le daba más de la comida. Todo lo que Pablo dice en estas epístolas, que sean pensamientos teológicos, tienen sus raíces en su misión como misionero, pastor, evangelista, apóstol, ministrando a la iglesia. Ok, circunstancias y temas. Lo que quería hacer aquí era darle algunos ejemplos
de los problemas o las situaciones que Pablo estaba uh, hablando de ellas en estas epístolas. El libro de Romanos, y no, de nuevo, no tengo todas las epístolas aquí, solo he escogido 2 o 3. Romanos, lo que sí sabemos es que hay tensiones entre cristianos gentiles y cristianos judíos. Y podemos deducir eso de la forma en que Pablo se dirige a la iglesia, de la forma en que habla de los judíos cristianos y también los gentiles cristianos. Sabemos que Roma era una ciudad donde había conflicto entre esos grupos. Así que es un problema que Pablo está tratando de resolver en su epístola, una forma teológica. ¿Por qué es importante resolver este problema? Bueno, porque hay un riesgo de que se malentienda su llamado y su visión. Algunos judíos decían que él está contra los judíos, contra Moisés, contra la ley, que se ha apartado, que ataca las tradiciones de Moisés, o que no hay un lugar para Israel, ahora que es apóstol de los gentiles, ellos no importan. Así que Pablo va en esta epístola enfatizando la importancia de Israel y aún la unión que existe entre judío y gentil en el plan de Dios. Así que hay 2 versículos que enfatizan este aspecto. Romanos, capítulo 1, versículo 16, un versículo que me imagino todo el mundo lo conoce. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Para nosotros hoy en día no enfatizamos tanto al judío primeramente y luego al griego, la mayoría somos gentiles, estamos en eso, enfatizamos el poder de Dios, enfatizamos no estar avergonzados. Pero este énfasis es importante en esta epístola, porque habían aquellos que pensaban que Pablo menospreciaba o había abandonado a Israel y sus tradiciones. Y decían, no. Es para salvación, para el judío primeramente y luego el griego. Right? Y no solo eso, cuando él colecta una ofrenda para los pobres en Jerusalén, los santos pobres en Jerusalén, parte de su justificación es que como los gentiles han recibido el beneficio espiritual de la historia de los judíos, es bueno que ahora ellos le den un beneficio material a ese pueblo, esa ayuda financiera, esa ayuda material. Así que el judío y el gentil están relacionados de una forma muy cercana en esta epístola. Es importante, él tiene que resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque entonces esto puede arriesgar su misión, que él tiene un pie en el pueblo de Israel y un pie con los gentiles. Aunque sea Pablo, apóstol a los gentiles, el origen, todo viene del pueblo de Israel, de esas tradiciones. Es más, este punto que estoy haciendo aquí es semejante al que hace el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, claro, presenta a Pablo como apóstol a los gentiles, y esto causó problema tras problema, tras problema, tras problema, mientras se esparcía el evangelio. Pero si nota los viajes de Pablo, por ejemplo, podemos seguir 3 viajes misioneros de Pablo. En cada instante comenzaba en Jerusalén y después salía, right? Salía a Asia Menor, después volvía a Jerusalén. Después de Jerusalén salía de nuevo, iba a Grecia y después volvía. Y después finalmente de Jerusalén sale para Roma. Y aunque no vuelve a Jerusalén, él sí menciona la esperanza de Israel, como decir Jerusalén, Jesús. Así que una de las cosas que hace el libro de Hechos es subrayar el hecho de que aunque Pablo sea apóstol a los gentiles, siempre estaba en contacto con ese pueblo. Él va al templo, va a la sinagoga, hace votos como un judío, sigue las tradiciones judías. La única diferencia es que él cree en Jesús. Y no hay nada más judío que hacer que creer en Jesús. Creer en un Mesías es creer en un concepto judío. Así que Pablo es defendido
por Lucas, el autor del libro de los Hechos, de esta forma. Y vemos que Pablo también está haciendo esto aquí. Él no está en contra de los judíos en una forma absoluta. Él lo que quiere es que crean. Y lo que van a creer es en un Mesías judío. Ok, so él predica el evangelio al judío primeramente y luego al griego. El capítulo 10, versículo 11 de Romanos, dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que de nuevo, Israel no está lejos de sus pensamientos en este libro. Es importante que él aclare dónde está su posición en cuanto a Israel. Él no los rechaza, él no está en contra de la ley, Moisés. Es más, todo eso, como hacen la salutación al principio, los profetas, linaje de David, todo eso viene del Antiguo Testamento. Es la base de su ministerio. ¿Right? Así que vemos una estrategia muy sabia aquí para que los romanos entiendan quién es Pablo, quién es este Pablo que está predicando, que escuchamos tanto de él, algunas cosas positivas, algunas cosas negativas que dice él, te está diciendo aquí lo que es. Y claramente, más importante, había un riesgo que su misión a España a través de Roma tenga problemas. ¿Right? Como había explicado al principio, él quería pasar por Roma. No había ido a Roma nunca, mientras había una iglesia ahí, porque estaba predicando el evangelio en lugares donde Cristo no había sido nombrado. Y como ya Cristo había sido nombrado en Roma, no había una urgencia de ir allá. Así que se demoró bastante. Por fin lo que quería era ir a España. Pero para ir a España, él necesitaba la ayuda de Roma. Right? Tenía que pasar por Italia, Roma, para ir entonces a España. Así que él esperaba ir allá, no solamente para decir, mire, yo soy Pablo, hace tanto tiempo que él conocía de ustedes y quería conocerlos. Él fue allá también para recibir apoyo financiero por su ministerio. Es como cuando, de ahí yo creo que vienen las tradiciones, cuando invitan un misionero a la iglesia y el misionero viene y dice, mire, estos son los retratos de todas las almas que se han convertido. Este es un pozo que construimos. Mira, una iglesia nueva que edificamos. Y traen todos esos detalles para que la iglesia vea que su misión está dando fruto y que lo apoyen. Después, claro, el pastor viene. Bueno, escucharon el hermano fulano de tal, vamos a apoyar su ministerio. Y en algunas ocasiones, cada mes le mandan dinero a ese misionero, a la misionera o a la familia que han sacrificado todo para estar en un país lejano, forrastrero, extraño, etc. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Él básicamente está diciendo, yo voy para la iglesia de Roma, estoy presentando mi evangelio, voy a presentar mis planes para ir a España a compartir el evangelio y yo espero que ustedes me ayuden. Necesito que ustedes me ayuden. Right? Así que note, uno no va a ayudar a un misionero donde haya preguntas acerca de su teología. Right? Sus enseñanzas parecen un poco escandalosas o que es un hereje. Right? Dice, yo amo las almas, pero no creo que Cristo es Dios. No van a darle dinero a ese misionero. Right? Porque sería apoyar a una persona que está enseñando una doctrina falsa. Pues así mismo, Pablo tiene que aclarar, esta es mi teología, esta es mi relación a los gentiles, a los judíos, lo que yo pienso que Dios tiene en mente para ellos. Y demuestra que él es digno de ser apoyado. Right? Y notará que al final, en una forma, un capítulo largo, lo que hace él es mencionar un sinnúmero de personas que conoce allá en Roma, como quien dice, fulano, fulana, fulano, fulano, y ellos me conocen. Y después él menciona varias personas que él conoce acá, que los conoce a ellos. Right? Para que de nuevo inspirar confianza en su persona, en su integridad, en su misión. Okay? So, bien importante establecer esta confianza para que ellos vean que él merece el apoyo de Roma
para que vaya a España. Y no, lamentablemente no sabemos qué sucedió. Ahí hay otro lugar oscuro, un hoyo. No sabemos si Pablo llegó a España, ni sabemos si llegó a Roma a hacer lo que quería hacer. Right? Solo sabemos que de sus intenciones. Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos? Todo el mundo que muere, muere con intenciones. Yo tengo estos planes, yo voy a hacer esto, quiero hacer aquello. Y algunas veces se lleva a cabo, algunas veces no se lleva a cabo y no sabemos nada más. Ok, quisiera leer esa porción de donde habla de España, de nuevo, para que tengan el sabor y vean que en esta epístola tan teológica, que si uno lo lee, tiene tanta doctrina, tanta teología, tanta cosa de fe y Abraham, y etcétera, también está estos asuntos prácticos. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a ver vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Eso es básicamente una manera de decir que me den una ofrenda. Ser encaminado para allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, así que va a pasar tiempo con ellos, asistir los cultos, etcétera. Más ahora, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ok, su deseo, ir a España a través de Roma, pero primero tiene que ir a Jerusalén. ¿Y para qué? Bueno, a ayudar a los santos, traerles una ofrenda a los santos en Jerusalén que son pobres. Y eso es algo que él menciona no solo aquí, sino que lo menciona en 2 Corintios. Es una práctica, esto no es la primera vez, no es un solo regalo, un solo don, es algo que él apoyaba. Es más, cuando los apóstoles saben de su ministerio, lo único que le piden a él es que no se olviden de los pobres. Imagínense eso. Este evangelio de Pablo, que era algo nuevo, tanto énfasis en los gentiles, donde había tanto riesgo de malentendimiento. Y los apóstoles, los que estuvieron con Cristo, vieron todo esto. Y lo único que tuvieron que decirles, bueno, solo no te olvides de los pobres. La prioridad de los apóstoles eran los pobres. Y esa prioridad viene de Cristo mismo. Eso no se puede olvidar uno de eso. Para Jesucristo, hacerle algo al pobre es hacérselo a él. Déjame repetirlo, vamos a ponerlo así. Tú quieres un encuentro con Cristo, encuéntrate con un pobre. Así es que Cristo lo mira. E imagínate tantas cosas que están diciendo hoy en día acerca de los pobres. Tanto rechazo, tanto malentender, tanta negligencia, tanta política negativa contra los pobres. Sin embargo, los apóstoles, lo único que le dijeron a Pablo es, no te atrevas a olvidarte de los pobres. Y él responde que él estaba contento de hacer eso. Y lo menciona en esta epístola, el ministerio para los santos en Jerusalén, y lo menciona en otra epístola. Así que algo que debemos acordarnos, y muchos de nosotros venimos de pobreza si no estamos todavía en pobreza. Right? Así como Jesús estuvo en pobreza. Ok. Porque Macedonia y Acaya, y de nuevo cuando mencionamos esos lugares, estamos hablando de Corintios, Filipenses, Tesalonicenses y quizás otras iglesias donde no escribió cartas, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y note que estos son predominantemente lugares gentiles. Así que los gentiles estaban contribuyendo ahora a los judíos. Y según la lógica de Pablo los gentiles reciben el beneficio espiritual de las tradiciones hebreas y ahora van a compartir sus bendiciones materiales. Pues les pareció bueno y son deudores, note el lenguaje, son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Sus prioridades.
Y note, su prioridad, los pobres, y después la próxima prioridad no es Roma, es España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Note que cuando él vuelve a Judea a entregar esta ofrenda, él está arriesgando su vida. Tenía enemigos donde quiera, pero un lugar donde tenía más enemigos que en los demás era Judea, donde lo conocían. Así que notamos, no solo su prioridad era darle ofrendas a aquellos en necesidad, sino que lo hacía sabiendo que estaba arriesgando su vida para hacerlo. Eso, mi hermano, es dar su vida por su prójimo. Right? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por otro. Eso es lo que Pablo estaba haciendo por ellos. Sí, que no era simplemente voy a depositar una ofrenda y después para allá. No, había un riesgo. Puede ser que ese riesgo acabara con él y que no tuviera la oportunidad de salir a España. Fácilmente podía decir él, mire, mando el dinero con Timoteo y para no hacer las cosas complicadas y yo me tiro. No, él se iba. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros que por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Okay. So ahí vemos la importancia de esta epístola. No era simplemente que le quería enseñar algo. Ellos ya eran cristianos. Ya habían recibido a Cristo. El propósito de esta epístola no es simplemente instruirlos, aunque sí lo hizo, pero era compartir con ellos para que ellos lo ayuden a él, right, en esta misión a España. Primera Corintios, otra epístola, una de las largas del libro, la segunda más larga. Vemos aquí que los asuntos, las circunstancias son completamente diferentes. No estamos bregando con una iglesia que no lo conocía. Al contrario, lo conocían. Él fundó esta iglesia, right? Estuvo con ellos. Predominaba el gentil en esta iglesia. Y los asuntos con los cuales él tenía que bregar eran asuntos de los gentiles. Leyendo esta epístola de nuevo, encontramos varios detalles interesantes. Le habían mandado una carta a Pablo y esa carta tenía preguntas. De nuevo, yo se lo dije al principio, no tenemos las epístolas o las cartas que le enviaron a Pablo, solo tenemos las que Pablo escribió. Imagínense lo interesante que sería encontrar la epístola de los Corintios a Pablo, right? Donde hacen estas preguntas. Revelaría bastante acerca de ese pueblo. Pero sabemos que preguntaron acerca de varias cosas. Una de ellas es el matrimonio. Y solo voy a leer un versículo para que vean la forma en que viene la pregunta. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y después va por ahí en adelante. Noten, los corintios le habían escrito, tienen preguntas, que si un cristiano se debe casar o no. Y lo más probable es que la enseñanza era que Cristo venía ya. Estamos en los últimos días. Ese mensaje de los últimos días es un mensaje que la iglesia ha predicado desde el principio, desde que comenzó. Bueno, si Cristo viene tan pronto, ¿de qué vale la pena casarme o tener familia si las cosas van a ir de mal en peor? Y hay algunos que tienen esa perspectiva escatológica hoy en día. Solo le preguntan acerca del matrimonio y él básicamente les da consejo. Y la consideración básicamente es que si es mejor no casarse y dedicarse a las cosas del Señor, pero si no es posible, bueno, que se case. ¿Right? Así que, de nuevo, preguntas que tenían. También tenían preguntas acerca de comida ofrecida a ídolos. ¿Right? Y de nuevo pensaban, ¿qué pregunta? Pues claro, los ídolos son malos, no debe comer comida ofrecida a los ídolos. Pero en esos días eso era algo tan común.
porque, por ejemplo, había muchos templos. En esos templos paganos sacrificaban los animales. Los sacerdotes comían de ese animal. Habían salones cerca del templo. Algunas veces eran parte del templo donde se ofrecían cenas como si fuesen restaurantes. Y uno podía ir a comerse un steak, right? Lo único es que se lo sacrificaron a un ídolo y de lo que sobró, lo tiene ahí, puede comprarlo un steak, right? Hoy en día no es así, viene del butcher, del mercado. Nadie ora por eso, nadie lo ha sacrificado. Es un animal que lo mataron y se lo come uno y de uno le da gracias a Dios. En esos días, la carne no era algo común, era algo que costaba dinero y todo era sagrado. Y si sobraba carne, por ejemplo, podían vender esa carne al mercado. Uno entra al mercado, al Chipotle de esos días, y no sabe que la carne asada se le había ofrecido a un Dios. Parece carne. Y en esos casos Pablo dice, bueno, no pregunte, dale gracias a Dios y te la come. Pero lo que no quería era que te estuviera asomando al templo a gozarte allá, sabiendo que te iban a ver los cristianos quizás débiles, porque quizás puede ser que tú como cristiano pienses, bueno, un ídolo no es nada, solo existe un Dios, es una estatua, yo me como la carne, ¿qué importa? Pero si un cristiano quizás un poco más débil se escandaliza por eso, entonces Pablo aconseja, no lo haga. ¿Eh? Y el punto para él es que tener conocimiento es bueno, pero el conocimiento envanece. ¿Eh? Tú te crees que lo sabes todo y que nada te molesta. Está bien, pero la perspectiva y la actitud del cristiano no debe ser de envanecerse, sino de edificar. El amor edifica. Así que por amor a una persona quizás que tiene una conciencia que es poco diferente, quizás para no escandalizar, para que no sea el tropiezo. ¿Eh? Ese es el consejo de Pablo. Comida ofrecida a ídolos, le escribieron acerca de eso también. Por eso en capítulo 8, versículo 1, él comienza, en cuanto a los sacrificados, los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y note que el conocimiento aquí, vamos a hablar de esto, bueno, quizás la próxima vez porque me quedan como 7 minutos. El conocimiento es una de las cosas que Pablo menciona en esta epístola en la acción de gracia. Cuando él habla acerca de los corintios que han sido enriquecidos en conocimiento, y eso es cuando va desarrollando esa idea en la epístola, ven que mal usan ese conocimiento. ¿Right? Que toman ventaja donde no deben tomarla, que explotan y deben operar con amor. Ok, matrimonio, comida ofrecida a los ídolos. Disensiones. Cada rato escuchamos nosotros de disensiones en las iglesias. Algunas se separan, tienen otro pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un escándalo. Es interesante que siempre ha sido así. Capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y note que esto es algo que él le repite también a los filipenses. Y no solo lo repite a los filipenses, él nombra 2 mujeres que son líderes y que están en disensión. Okay? Los líderes también estaban en problema. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era una familia que iba a la iglesia y le dijeron a Pablo, mira lo que está pasando, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo
y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí.